nosotros queremos definir un nuevo impuesto en nuestro sistema, lo que debemos hacer es irnos a la opción de- del sistema contable, donde dice general, por empresas, impuestos y retenciones. Aquí nosotros vamos a ver todos nuestros impuestos y retenciones definidas en el sistema para nuestra empresa. Es decir, aquí vemos lo que son las retenciones, impuestos y todo lo demás, ¿no? Si yo quisiera ver específicamente cuáles son los impuestos definidos en mi sistema para mi empresa, yo voy a hacer una búsqueda con estos dos botones que están acá al inicio. Voy a presionar el primer botón que es equivalente a F7 y le voy a dar luego condiciones de búsqueda a mi pantalla. Es decir, digo que quiero ver el tipo de impuesto y lo que afecte a compras, ¿verdad? Luego ejecuto mi consulta. ¿Cómo la ejecuto? Lo ejecuto con el segundo botón que está aquí o equivalente a F8. Entonces, básicamente yo tengo definido ahí estos impuestos, ¿no? Ahora, si yo quiero definir un impuesto nuevo por temas de IVA, que el IVA varía según dependiendo las compras, qué sé yo, al 5%, al 8%, etcétera, o cualquier IVA o porcentaje diferente al que tenemos oficialmente, nosotros vamos a hacer la definición acá. Es decir, yo voy a consultar todo con el segundo botón y voy a ir a asignarle un código interno. Este es el código interno, el que dice aquí código del impuesto, a mi nuevo impuesto que yo quiero hacer, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo voy a ir al final y voy a ver cuál es el espacio que yo tengo. Por ejemplo, tengo el código 65, ¿ok? Entonces aquí yo debo definir o voy a definir mi nuevo impuesto que voy a utilizar en compras, ¿verdad? Entonces, no sin antes tener claro que debo, como primer paso, definir la cuenta contable a la cual se me va a contabilizar ese nuevo impuesto. Entonces me voy yo a contabilidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para definir la cuenta que yo voy a utilizar o que voy a enlazar con el código del nuevo impuesto que yo voy a crear. De lo contrario, el sistema no me va a permitir grabar si yo no le asigno una cuenta. Entonces aquí tenemos datos de ejemplo. Yo voy a impuestos anticipados, ¿sí? Dependiendo de su plan de cuenta, obviamente. Yo tengo aquí IVA pagado a proveedores. Usted puede tener clasificadas las cuentas contables dependiendo del porcentaje de IVA, es decir, una cuenta contable para el 8, para el 12, para el 14, para el 15. Yo voy a definir una nueva cuenta y le voy a decir que es una cuenta de activo 10104, siguiendo la secuencia de arriba. La secuencia que sigue es la 04, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a poner IVA pagado a proveedores 8%, un ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que yo defino la cuenta, acá abajo yo tengo los módulos donde la voy a utilizar. Le digo que la voy a utilizar aquí en el módulo de cuentas por pagar, ¿no? Porque es un impuesto que lo voy a utilizar para proveedores, por lo tanto, no le voy a poner que lo voy a utilizar en cuentas por cobrar, sino lo lógico es cuentas por pagar. Una vez que yo defino el código siguiente, el nombre que yo desee ponerle, voy a grabar. ¿Ok? Y básicamente me voy a copiar esta cuenta, voy a salir por de esta opción y ahora sí me voy a crear mi nuevo impuesto, ¿no? Voy a insertar un registro con el botón que está acá arriba, le digo que qué tipo es, qué grupo, a qué grupo va a pertenecer mi impuesto. Obviamente le voy a decir que el grupo uno porque no es una retención, sino es un impuesto. El código siguiente es el 65 y aquí voy a poner yo este impuesto como quieran ponerles, como ustedes se sientan más cómodos y como quieran identificar al nuevo impuesto, ¿no? Entonces yo le voy a poner IVA pagado 8% crédito tributario, ¿no? A proveedores, como ustedes le quieran poner, ¿ok? Le digo que es un impuesto que lo voy a utilizar en compras y que mi porcentaje va a ser el 8%. Es importante tomar en cuenta que no solamente basta o es suficiente con ponerle el 8% como texto, porque eso es una etiqueta, nada más, es un nombre nada más. Es importante decirle cuál es el porcentaje que me va a calcular en el sistema. Y acá voy a copiar y voy a pegar la cuenta contable, que es la que acabé de definir en mi plan de cuentas, ¿ok? IVA pagado a proveedores 8%. ¿Ok? ¿Qué más tengo que tomar en cuenta aquí? Le voy a decir si quiero que este IVA sea parte del gasto, es decir, si queremos que no me contabilice la cuenta de IVA, sino que
quiero que ese valor del IVA me lo sume a la cuenta contable de gasto, ¿no? Pero en este caso yo quiero que me desglose contablemente el IVA, entonces le pongo que no. ¿Desde dónde me va a calcular el IVA? Obviamente el monto grabado, ¿no? ¿Es un crédito tributario? Le voy a decir que sí, que es un crédito tributario, dependiendo el tipo de empresa que usted tenga, ¿no? En el caso de urbanizaciones, deberá ponerse que no es un crédito tributario. Aquí viene la parte importante, donde nosotros debemos definir cuál es el código de impuesto según el SRI o cuál va a ser el código de impuesto en el momento de que yo genere mis anexos transaccionales, ¿ok? Entonces, como aquí, para el ejemplo, yo estoy definiendo el 8%, yo voy acá donde dice código IVA y yo debo asignarle aquí, voy a presionar F9 y debo asignarle obviamente el código que corresponde al porcentaje del 8%. Si yo no lo tengo definido acá, ¿ok? Voy a cancelar y me voy a ir al módulo de anexos transaccionales, mantenimiento, porcentajes de IVA. Aquí yo voy a agregar o voy a ver si lo tengo, ¿no? Efectivamente lo tengo agregado. Si yo no lo tuviera, simplemente digamos que no lo tengo, yo voy a asignar el código, ¿verdad? Y voy a poner aquí el porcentaje y voy a poner una fecha desde el cual está vigente. ¿Por qué no nos aparecía en la pantalla anterior? Porque yo le había puesto aquí, o ya estaba definido, mejor dicho, con una fecha fin, es decir, como que había finalizado ese porcentaje, pero en realidad está vigente. Cuando está vigente, la fecha fin queda en blanco, ¿no? Entonces yo le definí aquí el código 8 y fecha fin en blanco significa que está vigente. Entonces voy a regresar a mi código. Recordemos que este código es un código interno del sistema que no puede repetirse. Lo que estoy haciendo aquí es enlazar mi código interno que voy a utilizar en mi sistema al momento de ingresar mis compras con el código del SRI, ¿no? Entonces presiono aquí F9 y efectivamente ya me apareció, ¿no? Entonces le asigné, le estoy diciendo que este impuesto definido va a tener el código de anexo del SRI 8, ¿no? Entonces una vez que está bien definido, yo voy a proceder a grabar, ¿sí? Y eso es todo, ¿no? Es decir, al momento de que yo ya ingrese o vaya a ingresar mis compras, yo ya puedo aplicar este impuesto, ¿no? Entonces, si yo voy acá, ¿verdad? A ingresar una compra, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer aquí algo rápido para que ustedes vean cómo aparece el impuesto, ¿sí? Y vamos a poner cualquier, simplemente es para que ustedes puedan observar cómo nos debe aparecer el impuesto, ¿no? Entonces la base tiene que ser obviamente grabada. Aquí voy a poner algo muy importante, que si yo presiono F9 acá, el impuesto seguramente no me va a aparecer, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque mi sustento tributario dice que es un gasto. Entonces, no puedo tener yo un impuesto o crédito tributario cuando aquí le he puesto que es un gasto. Entonces, le debo poner aquí que mi documento es un crédito tributario, ¿no? Algo muy importante. Entonces, presiono F9 y efectivamente me aparece ya el impuesto que yo acabé de definir en el módulo acá de impuestos, ¿no? Ahí yo ya lo puedo aplicar, ¿verdad? Si regreso, ya me calculó el 8% de este base imponible. Entonces, básicamente eso es todo para definir un nuevo impuesto en nuestro sistema, ¿no? Tomar en cuenta la observación que el tipo de impuesto que aparece acá depende mucho del sustento tributario que yo coloque a mi documento de compra que estoy ingresando. Listo.